tranquilo. El Señor está en este lugar. Vamos, díselo. El Señor está en este lugar. ¿Para qué está aquí, dilo? Para sanar, para curar, para romper toda cura de maldad, para sanar, para curar mi alma. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Gracias por venir, por tomarse el tiempo de venir a aprender de la palabra de Dios. Estamos viendo en prédicas pasadas a través de lo que es preparar la iglesia, y lo último que habíamos tocado era la parte de la metanoia, que es este cambio de mente, este cambio o esta transformación que del arrepentimiento nos lleva hacia una nueva vida en Cristo. Cierre sus ojos, quiero hacer una oración, porque hablamos de metanoia, un cambio que nos lleva a un arrepentimiento. Y antes de comenzar, es bueno ir a los pies del Padre para tener este cambio de mente y podamos recibir lo que Él tiene para nosotros. Señor Jesús, tú eres bueno, eres santo, eres perfecto, tu voluntad es buena, agradable. No tiene fin tu misericordia, Señor. Son nuevas cada mañana, se levantan y nos permites que podamos vestirnos, calzarnos, llegar a tus atrios, alabarte, adorarte, aprender de tu palabra. Te pedimos perdón una vez más por nuestros pecados y todas las cosas que en algún momento hemos hecho mal o que sabíamos que teníamos que hacer y dejamos de hacer. Queremos preparar esa tierra para que nuestro corazón sea un corazón limpio delante de ti. En el nombre de tu Hijo amado, pon las palabras correctas, que sea tu elocuencia fluyendo a través de mí, Señor, para con todos mis hermanos, y que tu Espíritu Santo tome el control y el gobierno de esta iglesia el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Pues como estábamos platicando, bueno, el pastor nos enseñaba la semana pasada, hablábamos acerca de la metanoia. Y esta metanoia es un cambio de mente que se produce por arrepentimiento, o que nos lleva al arrepentimiento y a los pies de Cristo. La metanoia no es algo únicamente que va a tener un efecto temporal, sino que va a tener un efecto permanente y constante en nuestras vidas. Es algo que cuando nosotros lo recibimos y cuando cae en nuestro ser y lo vamos alimentando, nos lleva a un estilo de vida distinto o diferente. El título de hoy de la prédica se llama Un pueblo unido. Porque estamos en un proceso, todos, no hablo del pastor, no hablo de mí, que luego estoy dando el discipulado, no hablo de la pastora, de los miembros de alabanza, no hablo de los maestros de niños, no hablo de los maestros de danza. Cuando digo estamos en un proceso de preparar la iglesia, es porque nosotros somos la iglesia y tenemos que actuar como una iglesia íntegra delante de Dios. ¿Pero qué es integridad? La integridad es que es de una sola pieza, sin doblez, sin mancha, sin arruga, sin ninguna adulteración. Y para eso nos vamos a ir el día de hoy al libro de Nehemías. Vamos a retomar desde Segunda de Reyes 6:24, si me lo pueden poner por favor en pantalla, a ver quién llega primero. Segunda de Reyes 6:24, y veíamos la parte del sitio que tenían en Samaria. Vamos a leer lo que vimos con el pastor. Y dice, Eliseo y el sitio de Samaria. Después de esto, aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército todo su ejército subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Dato cultural, ¿por qué se vendería el estiércol de paloma? ¿Para prender velas? Para comer. Ese era el hambre que menciona la Biblia.
Y eso es lo que dejaba el sitio de Samaria. Era una ciudad fortificada que tenía muros levantados y no podían salir de esa ciudad para comerciar, para hacer negocios, para ir a pueblos vecinos y llevar sus mercaderías. Estaba la ciudad empobrecida, en cierta forma, por esos muros. Esos muros habían llegado a tener un significado espiritual tan fuerte que en lugar de estar protegido, era como estar encarcelado. Continuamos leyendo y dice que un cap de estiércol de paloma se vendía por 5 piezas de plata. 26. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: salva, rey, señor mío. Y él le dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo: da acá a tu hijo y comámoslo hoy, mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos, y el día siguiente yo le dije: da acá a tu hijo. Entonces, bueno, ya lo vimos la semana pasada, espero lo recuerde. El rey rasgó sus vestidos, vio que había sucedido todo eso y fue a causa de su culpa, y llega el profeta Elías y les dice: el día de mañana van a hacer las cosas diferentes, y sucede todo un evento en el cual Dios se mueve y el pueblo es liberado. Vamos a hacer un salto histórico y nos vamos a ir ahora al libro de Nehemías 8. Esto nada más es un preámbulo. Pasan ciertos años, y después de ciertos años, ¿qué sucede en ese vacío, ¿no?, que ahorita nos brincamos? El pueblo de Israel continúa con pecado, y mediante ese pecado es disperso en diferentes naciones, es disuelto, porque precisamente todavía no surgía este cambio de mentalidad o este arrepentimiento. Estaban sujetos a esclavitudes en diferentes pueblos y lugares, y la Biblia nos cuenta cómo Dios, dentro de sus promesas, de las promesas a David, Él toma ese remanente y lo empieza a unir. Y tenemos libros proféticos que nos cuentan de ello. Tenemos a Esdras, tenemos a Nehemías, tenemos a Zacarías, a Ageo, que son personas que cuentan ese mismo marco histórico en diferentes perspectivas, y nos enseña cómo Dios empieza a hacer ese cambio de mentalidad, pero empieza a unificar un pueblo. Tanto es la unidad que Dios crea en el pueblo, que eso que se vivió, no sé, hace 3,000 años, 4,000 años, yo no tengo idea cuánto tiempo fue hacia atrás, hoy en día lo vivimos. Esa unión que Dios hizo con el pueblo de Israel, hoy, aquí, nosotros la estamos presenciando, la estamos viviendo. Acompáñenme a Nehemías 8. Desde el versículo 1, y dice: venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban, el 8. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Esdras era un escriba, grábeselo. ¿Qué era un escriba en el Antiguo Testamento? ¿Cuál era su función? ¿Qué hacía un escriba en el Antiguo Testamento? El escriba se encargaba de escribir la ley, pero no solo de escribir la ley, porque escribir la ley cualquiera puede tomar y darse a la tarea de redactarla, pero el escriba lo que hacía era proteger la ley, guardar la ley, tener la integridad, la pureza de la ley sin ningún adulterio. Una ley que había sido transmitida a lo largo de los años, pero que no había sido modificada por manos de hombre.
sino que como el Espíritu de Dios o como Dios mismo le dio las tablas del pacto a Moisés en el monte y le dio los 10 mandamientos y le dio los ayes y las bendiciones, el escriba las tenía anotadas. Una característica de los escribas en la Biblia es que los mismos escribas, cuando anotaban la Biblia, no hacían uso de espacios como los conocemos o las comas como las conocemos. Por eso la estructura de la Biblia que tenemos actualmente es diferente a las que tienen otras versiones. La nuestra tiene títulos, pero esos títulos se hicieron para separar las ideas que los escribas habían guardado y la jerarquización por versículos, porque antes eso no estaba. Si ustedes toman Biblias de versiones muy antiguas, pero realmente antiguas o escritos, no tienen versículos y no tienen subtítulos o no tienen títulos, porque el escriba lo hacía tan pesado, por así decirlo, para que fuera tan natural, que se conocía como un protector de la ley o un guarda de la ley. Por eso el escriba Esdras, cuando va y está leyendo la palabra de Dios ante el pueblo, era el que tenía que leerla e interpretársela. Versículo 3. Y leyó en el libro, delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y todos los que podían entender. Vamos a empezar a desmenuzar. Desde el alba hasta el mediodía. ¿Cuál es el alba? Vamos a verlo como la puesta del sol. Cuando ya el sol salía, ya estaba el escriba abriendo el libro y leyendo la ley. Hasta el mediodía. ¿Por qué los horarios? Ahorita lo veremos. 4. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Arías, Urías, Hilcías y Masías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían en el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Dios es santo, a Jehová nuestro Dios, no entristezcan ni lloren, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. ¿A qué le suena? Estamos hablando de metanoia, un pueblo enclaustrado, encerrado, un pueblo dividido en diferentes naciones. Se menciona al profeta Zacarías. Zacarías, el que se menciona ahí, es el profeta que se menciona en el libro, porque fue en un mismo tiempo donde Dios juntó hombres llenos del Espíritu Santo para enseñar y entender la ley. Esta unión, este cambio de mentalidad nos lleva al servicio congregacional que tenemos todos los domingos, porque es regalo de Dios que el pueblo se uniera, y ahí dice que alababan y daban gracias y daban voces, y la gente lloraba, y Esdras, el escriba, leía la Biblia. Y por este cambio de mentalidad hasta el día de hoy, somos herederos de este servicio congregacional. Yo lo podría ver que es el primer servicio congregacional en forma que se registra en la Biblia, como el que tenemos hoy en día. Esdras, escriba y sacerdote,
y Nehemías gobernador. ¿Por qué le dije apréndase los títulos? Porque vamos a ver a la luz del Antiguo Testamento cómo Dios ya venía anunciando incluso el ministerio quíntuple por un cambio de metanoia, un cambio de mentalidad que Dios había hecho, había permitido que pasara en su pueblo. Esdras 5, versículo 1. Esdras 5, versículo 1. Muy bien. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y Jerusalén en el nombre de Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Mencionamos a Zacarías, por eso leí todos los nombres, muchas veces nos los saltamos y decimos, son muchos nombres de que son importantes. En este contexto histórico, estamos viendo que estaba Nehemías gobernador, gobierno, número de gobierno 12, que representan los 12 apóstoles, el gobierno de la iglesia. Tenemos usos horarios de 12 horas que gobiernan el día, porque uno es para la lumbrera mayor, que es el sol, y uno es para la lumbrera menor, que es la luna. Tenemos gobierno con Nehemías, que viene a ser la figura de lo que era el apóstol actualmente. Gobierno número 12, hablamos de los meses del año que gobiernan un ciclo, el cual gira la tierra y nos marcan los tiempos que Dios nos ha dado, porque los años son importantes. Entonces, cuando hablamos de Esdras gobernador, entendemos que había alguien que ya tenía esta institución desde antes, este regalo divino, que vendría siendo la figura de un apóstol en el futuro. Tendríamos profetas, que era Ageo y Zacarías, hijos de Ido, que eran los que llevaban las palabras y bendiciones. Y tenemos a Esdras, un escriba, un protector de la ley. Y vamos a leerlo más adelante, que Esdras era un sacerdote, que viene a representar la parte pastoral, en este caso. Vamos a Nehemías 9, del 1 al 15, vamos a leerlo. Y vamos a ver dónde surge este cambio real de mentalidad. ¿Y por qué insistí 2 veces, una en la alabanza y otra ahorita en pedir perdón de pecados a Dios, en confesarlos? Porque es necesario para poder llegar a ser una iglesia diferente. Y dice Esdras 9, versículo 1, el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Versículo 3, Nehemías 9, versículo 3. Así lo ponen. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios. La cuarta parte del día y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Luego se levantaron sobre su grada de los levitas Jesúa, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, y dijeron los levitas, al 9, y dijeron los levitas Jesúa, Cadmiel, Bani, Absanías, Rebías, Odías y Sabanías y Petatías, levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendigas el nombre tuyo, glorioso y alto, sobre toda bendición y alabanza. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo tu ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas en estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos, y le pusiste el nombre de Abraham. Y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y su descendencia. Y cumpliste tu palabra, porque eres justo. Y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo. E hiciste señales y maravillas contra el faraón.
Y vámonos de ahí al 13. Y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Cuando se ponen a leer la ley y Esdras lleva el libro y les está mostrando, la cuarta parte del día leían la ley y la cuarta parte oraban y se arrepentían. Pero hay una parte donde entran los levitas, que son los maestros, y empiezan a enseñar al pueblo las leyes y estatutos que Dios trajo por medio de Abraham, la institución de la iglesia. Estábamos ante un pueblo que Dios había escogido, que Dios tenía un amor especial, una porción escogida, selecta para ellos, pero el pueblo no lo sabía. El pueblo no tenía ese entendimiento de hacia dónde Dios los quería llevar. No tenía el entendimiento de qué era correcto, de qué era malo. Y cuando se enteraron, lloraban, rasgaban sus vestidos, estaban en ayuno y en cilicio, dice el versículo 1, y se arrepentían de sus pecados. Muchas veces decimos, es que quiero, trato, pero no puedo cambiar. Pero es que el cambio no lo haces tú. El cambio lo hace Dios a través del Espíritu Santo. Pero necesitas arrepentirte verdaderamente de ese pecado. Necesitas realmente aborrecer esa condición y pedirle perdón al Señor para que el Señor haga su obra y te cambie. Tú no vas a cambiar por ti mismo. Tú por ti mismo no te vas a convencer de la gloria venidera para ti, de tu futuro como cristiano o como hijo de Dios, si no es Dios mismo a través del Espíritu Santo hablándote y diciéndote cuál es tu futuro. Por eso dice que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Porque queremos edificar en nuestras propias fuerzas. Y lo único que tenemos que hacer es estar atentos a la palabra de Dios, a la ley, arrepentirnos genuinamente, de corazón. Habla de un ayuno y habla de un cilicio. ¿Saben cuándo se convocaba ayuno y cuándo se convocaba cilicio? Había dos razones por las cuales se podía convocar ayuno y se podía convocar cilicio. La primera era cuando fallecía alguien importante y el pueblo estaba de luto, porque era un dolor tan grande, un pesar tan grande que nadie comía y todos se teñían de cilicio. Por eso en los funerales la gente va de negro. Porque desde el pasado el cilicio representó ese luto, esa endecha, ese sufrimiento hacia algo que habías perdido. Y la segunda razón por la que podría convocarse ayuno y vestirse de cilicio era porque el pueblo estaba arrepentido de sus pecados. Y lo veíamos con el caso del profeta Jonás. Jonás llega a Nínive, a la mala. Y cuando predica o profetiza las palabras de lo que les iba a pasar, el gobernador convoca ayuno y cilicio y rasgan sus vestidos. Y se quedan unos días en esa condición y Jehová los perdona. Mi pregunta es, ¿tú estás ayunando el mundo que te comías día a día? Estás entrando en cilicio y te abstienes de todas esas cosas que a Dios no le agradan. Estás poniendo control a tus manos, estás poniendo control a tu lengua, estás ayunando de chismear y comerte al vecino. Estás ayunando realmente de ver cosas que no son correctas en internet. Estás poniendo de tu parte, porque para que suceda este cambio, nosotros solamente necesitamos arrepentirnos. Lo único que Dios nos pide es que nos arrepintamos, que entremos en ese ayuno personal, en esas cámaras, que nos esforcemos porque no seamos devoradores del mundo, dejar de alimentarte de lo que no te conviene, enlutarte, entrar en un cilicio, en una situación de aflicción. Es como la dieta. No sé cuántos han estado en dieta. A mí no me gusta estar en dieta, a menos que sea para ganar peso. Pero que sea una dieta para bajar de peso
es algo muy complicado, es muy pesado, porque yo cuando estoy a dieta para bajar de peso, lo primero que digo es, con que así se sienten las vacas, comiendo pura lechuga, verdura, pasto, porque me gusta la carne. ¿Y cómo se siente el cuerpo cuando no le das carne? Cuando nada más sustituyes en lugar de un bistec por 8 jitomatitos babies, ¿no? De esos chiquitos, que hasta saben feos enteros, ¿no? Pero es la comida que Dios te está dando. Porque tienes que entrar en un ayuno y esa carne no la debes comer. Porque el día de mañana, cuando tengas que ir a una batalla, a una guerra, tu cuerpo va a estar listo para poder abstenerse, aguantar y no desfallecer. Y lo veíamos con la dieta de Daniel. Cuando Daniel llega a tierra extranjera, a tierra ajena, dijo, yo no me voy a contaminar con esa comida. Por eso decía, Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Y cuando Dios habla del corazón y menciona a hombres en el cual Dios se siente orgulloso de decir su corazón me agradaba, menciona a David. David instituyó este servicio dominical que hoy tienen ustedes. Y ahorita lo vamos a ver. Y Daniel, dentro de su persona, podemos ver que era alguien que servía y seguía todos los ayunos que estaban escritos en la palabra de Dios. Por eso convocaban ayuno y cilicio, porque tu ser tiene que desfallecer, tiene que rendirse a Dios. No intentes tú hacer el cambio, deja que Dios haga el cambio. Porque esa mente que tú tienes, ¿qué crees? Ni siquiera la conoces, es profunda. Engañoso es el corazón, dice la Biblia. Vana la hermosura. Engañoso es el corazón. El corazón se conecta como con la cabeza y salen tonterías de nuestra mente muchas veces. Entrégasela a Dios, pero arrepiéntete. Ese era el mensaje que Esdras le daba al pueblo. Ese es el mensaje que los levitas le enseñaban a los que ya podían tener un entendimiento, porque eso es lo que dice la Biblia. A los que podían tener un entendimiento se les enseñaba conforme a la ley de Moisés. Nehemías 9, del 1 al 15 que estábamos leyendo, nos habla de las alabanzas y proezas. Si lo lee todo, son alabanzas y proezas. Grande eres, Dios, bendito, alabado, misericordioso. Tú que le diste a Abraham las leyes, los pactos, que sacaste al pueblo de Egipto. Por eso lo leí. No lo leí nada más porque vamos a matar tiempo. Eran alabanzas, eran proezas, hablaban cosas bonitas de Dios. Pero si ve del 15 en adelante hasta que finaliza el capítulo, todo es confesión de pecados. Porque llega un punto, llega un momento que tiene que hacer rema en tu vida la palabra de Dios. Porque si vienes aquí, escuchas el mensaje y sales igual, no sirvió de nada. De nada sirve salir de la misma forma o en la misma condición en la que llegaste. Por eso dice la Biblia que es una semillita y la semillita es aventada y depositada. Uno siembra, pasa otro hermano y riega, pero Dios es el que da el crecimiento. Es al tiempo de Dios que nuestra mente va a cambiar. Pero tenemos que ser buena tierra. Continuamos. Vamos a Nehemías 10. Está muy largo. Déjenme ver dónde lo vamos a recortar. Miren, es Nehemías 9:28, 9:38, es el último versículo. No lo lean, eso se lo leo yo, porque de ahí es importante lo que vamos a entender en Nehemías 10. Y en Nehemías 9:38 dice, a causa pues de todo esto, ya pasando el servicio,
Nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros muchos levitas y por nuestros sacerdotes. Ahora sí, versículo 10, capítulo 10, versículo 1, y dice, los que firmaron fueron Nehemías el gobernador, hijo de Zacalías y Sedequías, y de ahí hasta el 27, dice todos los que firmaron pacto de obedecer la ley. Y eso es literal, firmaron que iban a obedecer la ley delante de Dios. En el discipulado les comentaba, Dios nos mandó más allá de ser una congregación o una iglesia local a ser nación. Y a eso se refiere ser nación. Ser nación no es estar peleado con la iglesia del vecino que tiene una idea, con la iglesia de su tanito que tiene otra. Iglesias correctas, aclaro, porque hay pseudo iglesias que no lo son. Y lo podemos ver con las cartas enviadas a las 7 iglesias. Y como de todas las iglesias de las 7, se menciona que 6 van a ser bien restauradas y solo una se tiene que quedar a lavar sus vestiduras. Y hablamos de la iglesia de la Odisea. Entonces, entendemos que tenemos que ser nación, pero no tenemos que ser la Odisea. No tenemos que ser la iglesia de la Odisea. Y cuando somos nación, Nehemías el gobernador es el primero que firma pacto, siguen los levitas, siguen los príncipes, perdón, siguen los levitas y los sacerdotes. Todos aquellos que llegan a un servicio y llegan con un compromiso, el compromiso es con Dios. Tu compromiso es con Dios. Tu compromiso es delante del Rey. El Rey de toda esta nación, que es el cuerpo de Cristo y que es la novia. Y que es la iglesia. Todos ellos son los que firman hasta el 27. Si vamos del 28 al 29 del mismo capítulo 10, dice, y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, ¿aquí hay de esos? Sacerdotes, levitas, porteros y cantores. El que cuida la puerta estaba ahí. Ay, es que yo nada más cuido la puerta. Aquí está. Eres importante. Es que yo siento a los hermanos. Aquí está. Eres importante. Estaba mencionado los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios, todos los que se habían apartado de su antigua manera de vivir a la ley de Dios, es lo que nos quiere decir, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos del Señor nuestro. Lo interesante es en el 28, en la última parte, cuando dice todos los que tenían discernimiento. ¿Qué es el discernimiento? Yo creo que muchos de aquí ya lo hemos visto y lo hemos estudiado en más de una ocasión. Discernir es esa capacidad o esa habilidad de poder interpretar lo que está sucediendo en un entorno. Discernimiento espiritual es cuando es una barrera, tu espíritu se asoma y ve el espíritu del otro. Ese es discernimiento de espíritus. Entonces, todos los que tenían discernimiento, pero para tener discernimiento hay que tener un interés y un conocimiento en la palabra de Dios. El estudio de la palabra de Dios era importante. 30. Y aquí ya empezamos con las reglas de la iglesia. Porque se reunieron que cumplirían los mandamientos, y en el 30 dice, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Yugo desigual. El cambio de mentalidad, jovencito, jovencita.
te lleva a tener un orden, una obediencia hacia tus papás. Si no tienes papás, tienes maestros. Si no tienes maestros, tienes pastores. Y si tienes, pero no te permite ni siquiera estar con alguien que no sea agradable ante los ojos de Dios y que no pertenezca al pueblo de Dios. Porque es uno de los principales mandatos para tener nosotros esta unidad, este pueblo unido, este cambio de mentalidad. La separación real y principal por la que el pueblo de Dios se cayó en tanto pecado y se dividió, ¿por qué creen que se debe? ¿A qué le creen que se le puede atribuir eso? Se mezclaron con los pueblos paganos. Hubo idolatría. El pueblo de Dios no tenía idolatría por sí mismo, pero cuando sale de la tierra de Egipto, e incluso años antes, los dioses que ellos convocaban eran dioses de las hijas o de los hijos que se habían casado con alguien que no pertenecía al pueblo de Dios. Es importante que cuidemos a nuestros hijos. Es importante que nos cuidemos como personas. Porque tantito una puerta abierta va a hacer que toda esa unión que has tenido familiarmente, que has tenido con la iglesia, que has tenido con tu servicio, que has tenido con Dios, se rompa. Muchas veces no entendemos por qué si me llevaba tan bien con mis papás, con mis hermanos, me casé y ya no me llevo bien. Ojo, puede ser que entre cristianos nos limemos y nos duela, pero muchas veces es porque no escogemos de forma correcta con quién vamos a caminar delante de Dios. La persona con la que te casas define tu futuro, al 100%. La persona que tú escoges define tu futuro al 100%. No es, lo voy a convertir, lo voy a hacer que cambie. Es que conmigo es diferente. La persona que tú escoges define tu futuro 100%. Y no está mal si estás casado ya y odias a tu esposo y esposa, y no está mal en algún punto, más bien es correcto restaurar ese matrimonio pese a tu error. Lo que estaría mal sería dejar a esa persona si tú tuviste un error. O esa persona tuvo un error contigo, no tendría por qué dejarte. Tendrías que llevarlo a Esdras, a Nehemías 9, a los pies de Cristo, a leerle la ley, a mostrarle al Padre. Porque ese es un pueblo unido. ¿Hay división en la iglesia? Aquí esperemos que no la he visto. ¿Hay división en tu hogar? Yo creo que en todos. Casi seguro que en todos los hogares hay alguna división. A lo mejor en una decisión pequeña. Él quería el carro verde y ella lo quería rojo. Pero no te puede llevar a una falta de unidad. Tienes que llegar a una unidad con el Padre de forma correcta, porque la división que el enemigo quiere traer es para que no se cumpla la voluntad de Dios en tu vida. En el 31 vemos: asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en este día ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Estamos hablando de leyes, de principios, de cómo el servicio congregacional se había establecido desde antes para que nosotros hoy en día lo cumpliéramos. El día de reposo, santificado es. Dios es dueño del día de reposo y nos permite tener actividades. No estamos limitados ahora a realizar actividades porque Dios nos dio esa libertad y esa apertura cuando Jesucristo nos lo vino a predicar. Pero lo que no es justo y no es correcto es que el día que es santificado para Dios, tú tengas otras cosas más importantes que hacer que a veces te impidan venir.
Ojo, no estoy hablando de tu trabajo, padre, que eres proveedor. Por eso hay servicios los martes. Por eso hay células. Madre, que eres proveedora, tampoco estoy hablando de eso. Hijo, que eres estudiante y tienes que hacer alguna prueba en fin de semana. No estoy hablándote de eso. Estoy hablando de una condición del corazón que hace que tu día de reposo se vea frustrado. Tu día de descanso para Dios. Venid a mí los que están cargados y trabajados y los haré descansar, porque mi yugo es ligero, fácil es mi carga. Día de reposo. ¿Vienes a descansar en Dios realmente? ¿O vienes porque te trajeron? Y sabes que cuando te traen, saliendo te llevan a las pizzas. Vienes por la pizza. Vienes porque hoy cocinan, voy a inventar, cochinita, ¿no? Y me dices, no, me encanta la cochinita que hace el hermano. Pero vienes por el día de reposo, porque lo importante y lo espiritual en el día de reposo es el descanso que te va a traer Dios al alma. No es ni siquiera que vas a estar echado sin hacer nada y vas a ser objeto de ensanchamiento en un sillón. Ese no es el día de reposo. Sí, el día de reposo te levantas tempranito, 6 de la mañana, te metes a bañar, te rasuras, planchas tus camisas, te pones un saco, boleas los zapatos. No parece día de reposo. Es que el reposo verdadero está aquí, cuando tú llegas, te sientas, atiendes la voz de Dios, te presentas, dejas que Dios actúe en tu vida y confiesas tus pecados. Mismo 31 dice, y es una parte que a mí me gusta bastante, y el año séptimo dejaríamos descansar la tierra. ¿Qué es la tierra? ¿Qué tiene de importante la tierra? Porque en la Biblia dice que la misma tierra canta, ¿no? Porque dice que por sus pecados está herida la tierra, está dañada. ¿Por qué la tierra? ¿Por qué dejarías descansar la tierra? ¿Qué tiene de importante si la tierra realmente me produce un fruto y debería de estar todo el tiempo produciéndome fruto? Realmente, cuando nosotros dejamos de labrar ¿la tierra descansa o descansamos nosotros? Los dos, sí. Pero tú te das cuenta si la tierra descansó. O sea, es que tengo un negocio que no puede cerrar porque nada más vendí 16,000 pesos esta semana y tengo que llegar a los 20 y abro el domingo para recuperar esos 4. Porque la tierra genera un fruto increíble. O sea, ustedes vayan a ver a una persona que se dedica a labrar la tierra y si no tiene dinero es porque no sabe. Porque el que sabe tiene dinero, le va bien, pero se vuelve un afán que todo el tiempo se está convirtiendo en un constante crecimiento y quiero más y no me detengo. Por eso dice en la Biblia, el mucho estudio cansa la carne. Porque llega un momento en el que tú quieres estar esforzándote por la escuela, la universidad, la maestría, el doctorado y pum, te das cuenta que tienes diabetes. Eres hipertenso. ¿Cuál tierra debe descansar realmente? Hablábamos del día de reposo, descanso espiritual. Pero ahorita hablamos de la tierra. Tu cuerpo, hermano, se desgasta. Y hay desgaste que no puede ser remediado. Hay desgaste que sí, hay desgaste que no. Y dentro del desgaste que no puede ser remediado, quizás por una negligencia, si Dios te iba a usar, como físicamente te limitaste por una necedad, ahora va a poner en ti una prueba para que seas sanado y vas a retrasar el proceso para llegar y volver a caminar en ese maratón al que Dios te estaba preparando. Descansar la tierra. Es espiritual. Es más espiritual a veces descansar que estar todos los días en la iglesia. Dios nos ordena. Y la última parte del 31
dice, y remitiríamos toda deuda. El pueblo de Israel cuenta con muchas fiestas solemnes. Tenemos la Pascua, tenemos la fiesta de los tabernáculos, las bodas de Canaán, la parucía, que es la segunda venida de Cristo, y es un evento. Pero tenían uno muy importante, que se llamaba Yom Kippur, y era el día de expiación. Cada 7 años que descansaba en la tierra, si tú me habías vendido a tus hijos porque tenías una deuda conmigo, yo tenía que dejarlos libres. Tenía que llevar libertad. Era un día o un año, bueno, un día porque era una fiesta donde todas las deudas eran remitidas. Perdón de pecados. Porque no somos esclavos delante de Dios. Él nos obliga y nos enseña a pagar lo que debemos. Él nos obliga a ser responsables de nuestras acciones. Si malgastas y te endeudas, Dios te obliga a hacerlo. Pero en el pueblo de Israel, cada 7 años, llegaba el Yom Kippur, descansaba la tierra y las deudas eran perdonadas. Y vemos ahora, en la oración del Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas como perdonamos a los que nos ofenden. Y en otras versiones dice, perdona nuestras deudas como perdonamos a los que nos deben. Tú tienes un corazón movido a misericordia como para poder perdonar algo. 32. Estamos hablando de leyes. Nos impusimos además por la ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios. La casa de Dios no se mantenía sola. Independientemente, y hablo, esta parte era de la gente que estaba en el servicio, independientemente de lo que se daba para el sustento de los levitas, para el sustento del sacerdote, para el sustento de toda una tribu, 12 tribus, hablamos, gobierno dentro de esas 12 tribus, una tribu apartada, la tribu de Leví, salen los levitas sirven en el templo, la gente del templo no trabaja más que en el templo, 11 tribus sostenían la tribu de Leví, y ahí se daba el diezmo, las ofrendas y las primicias, pero este ciclo de plata era algo que los mismos siervos, quizá los mismos levitas, disponían de su corazón para arreglar el templo. No estoy hablando de lo que el pueblo daba, de lo que los mismos levitas daban. Por eso dijimos, sacerdotes, levitas, porteros y cantores. Los 4 que venían son los que hicieron este pacto. 33. Para el pan de la proposición y para la ofrenda continua y para el holocausto continuo, los días de reposo, las nuevas lunas, festividades y cosas santificadas y sacrificios de expiación por el pecado de Israel y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Bueno, es parte del ciclo de plata que ellos daban. 34. Echamos también suertes los sacerdotes, levitas y el pueblo acerca de la ofrenda de la leña para traerla a la casa de nuestro Dios, según la casa de nuestros padres en los tiempos determinados, cada año para quemar sobre el altar de Jehová nuestro Dios, como está escrito en la ley. 35. Y cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol, asimismo los primogénitos de nuestros hijos y nuestros ganados, como está escrito en la ley, y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de Dios, que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas y del fruto de todo árbol y del vino y del aceite para los sacerdotes a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades.
y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas cuando los levitas recibieran el diezmo, y los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro, porque las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite, y ahí estarían los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y cantores, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Este hermano lee mucho, por eso ya mejor que no se presente. Pero es que es importante entender todo el servicio que se hacía después de haber tenido ese cambio de mentalidad. Y se puede chutar si quiere Reyes, Crónicas, Esdras y Nehemías, y se va a dar cuenta que de lo que vimos la semana pasada a lo que estamos viendo hoy es lo próximo que había acontecido. Un orden, un pueblo unido. Una metanoia, un cambio de mentalidad te lleva a un pueblo unido. No decía, y discutían los que no querían hacer las cosas, y discutían los que no querían dar una ofrenda, y discutían los que no querían llevar el diezmo. No es enseñanza de diezmo y ofrenda. No me voy a meter en eso. Son diferentes sacerdocios a los que servimos de los judíos al sacerdocio de Melquisedec. No es lo mismo para nosotros el diezmo judío que el sacerdocio de Melquisedec. Por eso no me voy a meter en eso. Estoy hablando de una unión. No existía esa diferencia. Nehemías 12:27. Y aquí vamos a ver la transformación real de un rey que hacía que su pueblo comiera caca de paloma, a un gobernador Nehemías que usó el mismo lugar, el mismo escenario, diferente edificación para una obra totalmente distinta. 12:27 dice: para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región alrededor de Jerusalén, como de las aldeas de los neofatitas, y de la casa de Gilgal, y los campos de Geba y de Asmavet, porque los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén, y se purificaron los sacerdotes y los levitas purificaron al pueblo y las puertas y el muro. Ese mismo muro, que no es ese mismo muro, pero es el mismo contorno del muro, porque lo habían derribado y crearon otro, en un pasado, ¿qué trajo? Desgracia, hambre, pobreza, sitio contra el pueblo de Dios. No estaban unidos, estaban encarcelados. Pero hay un cambio de mentalidad. Hay un cambio dentro del corazón del pueblo cuando lee esto que está aquí presente, que es la palabra de Dios, mediante el sacerdote, mediante los levitas. Y ese muro, en lugar de ser un lugar de sitio, se convierte en un lugar seguro, en un lugar de protección, donde no va a entrar ejército a invadir tu casa y quitarte tu prosperidad. Por eso mismo les digo, si tú tuviste un error y te casaste con quien no debías, ese muro que te estaba destruyendo te va a edificar el día de mañana en Dios. Pero necesitas cambiar tu mentalidad. Necesitas metanoia, o sea, entregarle a Dios realmente mediante el perdón de pecados tu condición, y Él va a hacer crecer muros de protección. Dele gracias a Dios, porque Dios en todo momento es fiel. Yo vivía en una muralla en algún momento de mi vida, y en algún punto esa muralla se derribó y fue una bendición. Yo hace unos años, 5 años, no lo sé, yo no usaba lentes. Traigo lentes para los que no saben. Y de repente, en un abrir y cerrar de ojos literal, me detectan una enfermedad. Y dentro de esa enfermedad se empiezan a crear barreras en mi vida.
Se empiezan a crear huecos con falta de fe. Se empiezan a crear momentos y circunstancias para yo quizás dejar de creer en Dios. Pero mediante un cambio de mentalidad que enseñábamos en el discipulado hace un rato, yo entendí que el problema no es la enfermedad, sino cómo tú la gestionas, sino cuál es tu actitud con Dios. Cuando Dios me llena de este gozo, de este cambio de mentalidad, me opero, queda igual. Sí, no es reversible, queda igual. Me dan unos lentes que tengo que usar, que son como unas lupas, me los pongo. Y cuando me los pongo veo hasta mis poros de la piel. Lo que se convirtió en una condición, un muro de derrota, hoy es una vista perfecta. Es un muro que ahora me protege. Y mi convicción es que a través de la palabra de Dios puedo entender que la promesa del Señor es que mañana, cuando resucitemos en vida eterna, yo voy a tener un cuerpo incorruptible. Si hoy padece usted de algo sentimental, espiritual, físico, gócese. Porque mañana, en la gloria venidera, no lo va a tener. Dios le va a dar un cuerpo incorruptible, un corazón blindado, protegido, una residencia celestial donde su alma y su espíritu van a estar resguardados. Cambio de mentalidad. Si antes yo veía un muro y decía, estoy sitiado, no tengo comida, ya no quiero comer caca de paloma. Ahora veo un muro y le doy gracias a Dios y le digo, bendito Jesús, has puesto un cerco de protección para que nadie venga y quite mi prosperidad. Metanoia. Vamos a Nehemías 12, 44 al 47. Y aquí se resume el corazón con el que fue hecho. Sí, ya vamos a terminar. En aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para recoger en ellas de los ejidos de las ciudades las porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían. Era grande el gozo del pueblo al ver que había alguien que les enseñara la palabra de Dios, al ver que su corazón y su mente estaba siendo renovada, y habían cumplido el servicio de su Dios y el servicio de la expiación, como también los cantores y los porteros, conforme al estatuto de David y Salomón, su hijo. El servicio congregacional que hoy en día usted tiene, nació de un corazón que era conforme al corazón de Dios, que era el corazón de David. Por eso cantamos aleluya. Por eso adoramos y danzamos, porque David era el salmista que más daba gloria a Dios. Era el hombre, no el que más, pero era un hombre que con todos sus errores y pecados iba y se arrepentía delante de Dios y se exponía delante de Dios. Ese es el objetivo del servicio dominical, para que usted pueda tener ese cambio de mentalidad. Nehemías 13, ahí mismo. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuando no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición. ¿En qué? De nuevo. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Ese es el verdadero cambio.
Esa es la realidad. Ya para terminar, si pueden acompañarme, por favor, los de alabanza. Vamos a Juan 14. Esto lo voy a leer acá. Y dice Juan 14:1, no se turbe su corazón, creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes, y si me fuere y les preparare lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y saben a dónde voy y saben el camino. Dice en la Biblia, en Mateo 24:35, que el mundo y estas cosas pasarán, mas mis palabras no pasarán. Y esto que hacemos hoy, que se hizo en el Antiguo Testamento, se va a hacer en el cielo, pero va a ser de una forma distinta. Cierro con Eclesiastés 3:11. Eclesiastés 3:11. Siempre me gusta irme un poquito atrás y se lo voy a leer todo porque me conozco. Versículo 1. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. El tiempo de aborrecer, sí, lo hizo hermoso en su tiempo. El tiempo de arrancar, sí, lo hizo hermoso en su tiempo. El tiempo de sembrar lo hizo hermoso. El tiempo de esforzarte lo hizo hermoso. El tiempo de tener que trabajar día y noche, noche y día en algo que es fatigante, en algo que no me llena, es hermoso. Porque todo Dios lo hizo hermoso. En el tiempo de llorar es hermoso. El tiempo de reír es hermoso. El tiempo de adorar es hermoso. El tiempo de estar de luto es un tiempo hermoso y el tiempo de estar viendo cómo se da a luz y se nace es un tiempo hermoso también. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Ha puesto eternidad en el corazón de ellos. El mundo y estas cosas pasarán, mas mis palabras jamás pasarán.
Porque Él puso eternidad en el corazón de ellos. Él puso eternidad en tu corazón, en el tuyo. Dios puso eternidad en nuestros corazones porque lo que vivimos ahorita es una condición temporal. Y convirtió la maldición en bendición. Y convirtió esas aguas negras en ríos de agua viva. Y convirtió esa falta de fe en un hombre lleno de unción, en una mujer llena de unción, con poder, con oración. Perdón de pecados, perdón de deudas, tiempos de descanso. ¿Qué estás haciendo hoy en tu vida que te aleja de la voluntad de Dios? ¿Qué situación tienes que entregarle ahora para que tu vida sea diferente? Yo tengo claro, tengo que esforzarme más, tengo que comprometerme más con ciertas cosas. Tenía que comprometerme y me comprometí con Jessica. Porque tenía que esforzarme, porque no me podía quedar ahí. Pero ¿tú qué tienes que hacer diferente hoy? ¿Hacia dónde vas a llegar el día de mañana? ¿Vas a seguir viendo ese muro como un muro que te tiene aprisionado o te tiene aprisionada? ¿O vas a llevar tu causa delante de Dios? Vas a orar, vas a pedir perdón y vas a dejar que transforme ese muro en un muro de protección. Póngase de pie, hermano. Gracias a los que nos sintonizan. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. Conmigo dilo. El Señor